Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Qué gusto nuevamente estar con ustedes. Pues bien, el día de hoy tratando pues un tema importantísimo que es el tema de los montacargas. Vamos a hablar de algunas cosas de los montacargas, pero antes quisiera saludar a todos, tanto si nos están viendo por Facebook como si nos están viendo por Instagram. Ya integramos la modalidad de Facebook, entonces ya nos pueden ver por ambas plataformas al mismo tiempo. Estas conferencias ya están programadas para que nos veas a la misma hora, el inicio tanto en Facebook como en Instagram. Y pues saludando a todos ustedes, por favor, si tienen algún comentario, alguna pregunta que hacernos a través de cualquiera de las dos plataformas, les voy a agradecer que no la hagan y les estaremos contestando esas dudas, esas preguntas, debido a que, bueno, ya tenemos la facilidad de poder hacer justamente esta maniobra. Entonces, pues recordarles que ya estamos en las dos plataformas, tanto en Facebook como en Instagram. Su servidor Alejandro Cervantes, CEO del Colegio Internacional de Urgencias Médicas Ciudad Industrial, muchísimas gracias por estar aquí. Y pues bien, si gustan, como ya les hemos repetido en algunas ocasiones, perdón, vamos a cambiar un poquito la modalidad en el sentido de que ya vamos a iniciar la conferencia de forma directa, no vamos a esperarnos tanto tiempo. Esto con la intención de respetar mucho justamente sus actividades, que puedan en su momento, bueno, pues llevar a cabo lo que tienen que hacer, los pendientes que tengan, no estarlos entreteniendo. Y conforme vayan ingresando los alumnos a Meet, porque aquí también tenemos la posibilidad de que, de hecho, estamos transmitiendo al mismo tiempo en los tres lugares, en Meet, en Facebook y en YouTube, con la posibilidad de que si tienen los alumnos de Meet alguna pregunta, bueno, también les podemos contestar por aquel lado y estarlos recibiendo. Sale y vale, pues bien, les agradecemos muchísimo. Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar de manejo seguro de montacargas. Es un tema, pues, yo creo que es uno de los temas relevantes dentro de la seguridad y salud ocupacional, debido a que el montacargas es, pues digamos que un instrumento de trabajo necesario para muchos de las maniobras de logística. Entonces, yo no soy un super experto en la operación de montacargas, sé operarlos, los he operado, he hecho maniobras con ellos, de hecho damos capacitación al respecto. Sin embargo, quiero enfocarme obviamente en elementos que son como muy puntuales. Obvio, vamos a hablar de algunas cosas de comportamiento, debido a que, pues, de entrada, mi perfil mucho en ese sentido va por ahí. Como psicólogo, vamos a hablar de algunas cosas de comportamiento que nos pueden ayudar. Por otro lado, también es importante que veamos algunos elementos de normatividad. Entonces vamos a tocar tantito la normatividad, y vamos a hablar de algunas medidas de seguridad que son muy muy importantes. Tengo una primera imagen aquí con ustedes. Esta primera imagen tiene tanto a un montacargas como a una persona. Pero si ustedes pueden notar, esta persona, este ser humano que tengo marcado aquí, pues lo tengo como en transparencia, ¿no? Lo tengo como en qué es lo que somos nosotros, qué es lo que realmente somos nosotros. ¿Por qué? Quiero que primero, antes que otra cosa, hagamos una comparación de lo que es un montacargas versus lo que somos nosotros como seres humanos. Vamos a distinguir al menos tres elementos: peso, materiales y velocidad de reacción. Tres cosas que son importantes, que nos van a ayudar a definir muchísimo de lo que viene más adelante. Entonces, primero, ¿quién tiene mayor peso? ¿El montacargas o nosotros? Eso es muy claro. El montacargas tiene mucho mayor peso. Es un elemento, una herramienta de trabajo, como les decía, un vehículo de logística que normalmente los montacargas andan de media tonelada en adelante, superando por mucho, muchísimo más. Estoy hablando de media tonelada por los muy muy pequeños, pero en realidad son muchísimo más pesados. Esto es de entrada. Versus una persona que a lo mejor pudiera tener en promedio, no sé, 50 kilos, a lo mejor una chica pequeña de Latinoamérica, a lo mejor es muy común. Yéndonos a alguien más pesadito, yo por ejemplo ando 95 kilos, a lo mejor 100 o 120 kilogramos una persona, ¿no? Entonces, en la comparación de kilos, de peso, es obviamente
pues es muy notoria, ¿no? Los materiales, bueno, pues aquí nos queda claro, justamente por eso es que estoy colocando yo esta imagen. El montacargas está hecho, pues básicamente de metal, ¿no? Metal contra carne, hueso, metal contra tejido humano. Y velocidad de reacción. La velocidad de reacción quiere decir cuánto tiempo tardo yo o el vehículo en reaccionar para el frenado. Básicamente para el frenado. Ese es el que me interesa. Si yo quiero frenar un montacargas, ¿en cuánto tiempo frena? Bueno, el montacargas va a frenar dependiendo la velocidad a la que vaya, dependiendo de la velocidad a la que vaya. Usualmente un montacargas quizá para exteriores pudiera ir a una velocidad permitida, eso depende de la planta donde esté elaborando, de entre 10 y 20 kilómetros por hora. Eh, en exteriores. En interiores comúnmente no deberá rebasar los 10 kilómetros. Pero esto obviamente, ¿de qué depende? Esto no depende de lo que le estoy diciendo yo, sino de cuáles son sus políticas. De hecho, la norma no lo marca así. Quien decide la velocidad son justamente es la empresa. En este sentido, si la velocidad del montacargas del vehículo es de 10 a 20, su tiempo de frenado va a depender del tiempo de reacción del operador más el tiempo pues de total como de frenado hasta que haga un alto total. Esto se mide en tiempo y tiempo versus velocidad, eso nos va a dar ciertos metros de frenado. Esto nos debe quedar claro. Quiere decir que un montacargas no frena de sopetón y ya está listo. No, no es cierto. Un montacargas va a requerir de cierta distancia dependiendo de su velocidad para el frenado total. ¿Esta distancia de cuánto es? Pues podrá ir de 1 metro, quizá hasta 4 metros, dependiendo de la velocidad a la que vaya. Ahora bien, ¿en cuánto tiempo reacciona y frena una persona? Pues una persona a una velocidad de andanza promedio va a reaccionar prácticamente de forma inmediata. O sea, quizá un paso, que son alrededor de 80 centímetros, quizá un paso y hacia alto total. Contra a lo mejor 2 metros o 3 metros, no sé, dependiendo de la velocidad a la que vaya. Estos tres elementos nos van a ayudar muchísimo, primero a darnos cuenta de cuáles son, digamos que el estatus en el que nos encontramos. Si nosotros impactamos un vehículo de acero con mucho peso y con poca capacidad de reacción versus una persona que es de carne y hueso, que tiene menor peso, pero con una capacidad de reacción mayor. Sin embargo, al final las enfrentamos en un impacto. ¿Quién lleva las de perder? Ya, de entrada. ¿Quién lleva las de perder? Queda clarísimo que el ser humano. Por lo tanto, yo, operador de montacargas, tengo la capacidad de llegar a dañar a una persona con mucha gravedad. Con muchísima gravedad. O sea, puedo llegar a lesionar gravemente a una persona si no soy cuidadoso de mi conducción. ¿Por qué? Porque yo llevo las de ganar y el peatón lleva las de perder. Que nos quede clarísimo eso, muy muy claro, justamente para los operadores de vehículos de este tipo, que quien va a salir, quien va a resultar en este sentido dañado gravemente, va a ser la persona. ¿Por qué? Pues por esto que les acabo de explicar, tres elementos muy muy importantes. Ya en este sentido vamos a pasar a la siguiente, ya ni siquiera son slides, en este caso sí nos vamos a ir a hablar directamente ya de la norma. Les dije vamos a hacer una repasadita de la norma. No quiero extenderme, no quiero hablar de toda la norma. No toda la norma aplica para montacargas, pero sí hay cosas importantes que me gustaría ver, hacer notar en este sentido como parte de la misma norma. Bueno, primero que es la norma oficial de México, la 006, PS 2014, manejo y almacenamiento de materiales, condiciones de seguridad y de salud en el trabajo. ¿Qué es lo que me interesaría observar de la norma? Bueno, pues básicamente de entrada los objetivos, el campo de aplicación y algunas referencias. Objetivo: establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que se deberán cumplir en los centros para evitar riesgos de trabajo y daños en las instalaciones por las actividades de manejo y almacenamiento de materiales mediante el uso de maquinaria o de manera manual.
El campo de aplicación, pues básicamente para todo el territorio nacional, todo el territorio nacional, donde se realicen este tipo de trabajos con este tipo de maquinaria que se describe dentro de la norma. ¿Qué referencias nos dan? La 4, que es máquinas y herramientas, la 17, que es equipo de protección personal, la 25, muy importante, condiciones de iluminación, y la 26, señalizaciones. Yo agregaría la 1, no viene en la norma, sin embargo agregaría la 1, es muy importante debido a que la 1 nos habla básicamente de las condiciones del centro laboral y de entre ellos vienen los pisos, y este es un elemento importantísimo dentro de la operación de montacargas. Entonces yo agregaría la 1, pero bueno. Definiciones. De las definiciones quiero destacar al menos unas 4 o 5 definiciones que me parecen muy relevantes. La primera es justamente esta, la 4.6, capacidad de carga. Capacidad de carga, este es bien importante. Capacidad de carga es el peso en kilogramos o toneladas de una máquina o dispositivo mecánico que es capaz de levantar o bajar sin que ninguna de sus partes sufra deterioro, conforme a las especificaciones del fabricante. Ahora, una cosa es capacidad de carga y ahora nos vamos a la siguiente, capacidad máxima de utilización. Fíjense la diferencia. La capacidad de carga especificada por el fabricante que una máquina es capaz de soportar en kilogramos o toneladas. Momento. Es que el fabricante te marca, dependiendo del equipo, una capacidad de carga que pudiera ser a lo mejor de 2 toneladas, de 2 toneladas y media, de 5 toneladas, pero la máxima de utilización depende de las especificaciones del fabricante. Aquí nos está dando un tip muy importante. Quiere decir que no nada más tiene que ver con su capacidad de carga, sino con su forma y uso de carga. De qué manera estás utilizando tú la carga, o estás elevando la carga o accediendo a ella en este sentido. Quiere decir que dependiendo de las características de cómo estés utilizando el equipo, tendrás diferentes capacidades máximas de utilización. Diferentes capacidades máximas de utilización. Entonces, yo tengo una capacidad de carga, aquí está, de carga que a lo mejor me puede marcar el equipo en kilogramos o en toneladas, pero tengo una carga máxima de utilización distinta dependiendo de las condiciones en las que yo esté elevando o bajando mi carga. De eso, o para eso, necesitamos a un personal bien entrenado, porque eso lo va a determinar el personal en el momento de realizar la maniobra. Es algo bien importante. Bueno, cargadores frontales, algunos equipos requieren algún elemento extra dependiendo del tipo de levante que van a hacer. A lo mejor pueden ser las horquillas o las palas frontales, o algún electroimán o alguna otra cosa. Que si yo le estoy metiendo un elemento distinto a lo que tiene como capacidad de carga, le tendré que sumar ese elemento que es extra a la capacidad de carga. Quiere decir que si me dice carga, tiene una capacidad de carga máxima de 2 toneladas, pero yo le meto media tonelada nada más del equipo que utilizo para levantar, ya es tonelada y media, pero su capacidad máxima de utilización no va a ser de tonelada y media, va a ser dependiendo de la maniobra, para que vayamos quedando ahí claros. Algunos otros equipos o algunas otras cosas que podemos ver, la parte de los electroimanes, bla, 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 y obviamente pues la definición de montacargas. Vamos a leerles la 4.19, el vehículo autopropulsado que se desplaza sobre el suelo y que está destinado a levantar y trasladar cargas colocadas generalmente sobre tarimas, que posee dos aperturas en las cuales se introducen los brazos de las horquillas. Entonces, pues, esta es la definición muy, muy sencilla. Ahora bien, pasemos ahora a las definiciones. Dentro de nuestra norma, de hecho vamos a revisarlo un poquito antes aquí, en el índice tenemos algunos elementos que no se nos deben pasar. Aquí está el índice, los elementos más importantes. Ya hablamos del objetivo, ya hablamos de algunas definiciones, las referencias, definiciones, campo de aplicación. El capítulo 5 trae las obligaciones del patrón, el capítulo 6 las obligaciones de los trabajadores, y en el capítulo 5 se definen algunos parámetros a desarrollar dentro de nuestra, digamos, aplicación de la norma.
son justamente los que vienen en adelante, del 7 hasta el 11 básicamente. Entonces, manejo y almacenamiento de materiales, con el maquinaria de uso manual, con materiales, vigilancia de salud de los trabajadores y capacitación. Estos son, digamos que vienen mencionados a cumplimiento dentro del capítulo 5. Vamos a hablar del capítulo 5 y del capítulo 6 a grandes rasgos, porque no nada más habla de montacargas, habla de muchas otras cosas más, pero sí quiero determinar algunos elementos importantes. Vámonos al capítulo 5 para que veamos esto. Obligaciones del patrón, ahí está. Contar con un programa específico de revisión y mantenimiento de maquinaria empleada para el manejo y almacenamiento de materiales. Ok, primero nos está pidiendo una calendarización de la revisión y del mantenimiento del montacargas. Entonces, esta calendarización, pues de preferencia debe tenerla yo a principios del año o según mi año. Hay algunas empresas que manejan año distinto, año fiscal, por ejemplo, de Estados Unidos. Lo primerito es que yo tenga un programa de todos mis, de un calendario de cómo voy a revisar y cómo le voy a dar mantenimiento, obviamente preventivo, y las evaluaciones de mis equipos, de todos mis equipos. Otro elemento, contar con procedimientos para la instalación, operación, mantenimiento de la maquinaria utilizada en el almacenamiento y para la atención de las emergencias que ocurran durante su uso. Un procedimiento de instalación, operación y mantenimiento. Me están pidiendo aquí arriba en el 5.1 que tenga un programa, un calendario de mantenimiento. Pero también me piden el procedimiento del mantenimiento y el procedimiento de la operación y en su defecto procedimiento de la instalación. Que la instalación para montacargas no entra a lo mejor como tal, pero sí de cómo se opera y cómo se le da mantenimiento. Entonces, ahora, hay empresas que dedican el mantenimiento a o delegan el mantenimiento a un externo. Eso no quiere decir que no debas tener un procedimiento de mantenimiento. El externo que te haga llegar cuáles son los procedimientos y los deberás tener por escrito. Bien importante. Otra, contar con procedimientos para realizar actividades de manejo, almacenamiento de materiales de forma manual. Esto es más bien para el asunto de cargas manuales, que no aplica en este caso. 5.4, realizar el manejo y almacenamiento de materiales. Este habla de a través de maquinaria, conforme al capítulo 7, ya vieron, o de forma manual, conforme al capítulo 8, que es lo que les decía. Aquí hace referencia a los demás capítulos. Cumplir con las medidas y condiciones de seguridad para realizar las actividades de mantenimiento determinadas en el capítulo 9. El capítulo 9 nos habla de las medidas de seguridad. ¿Sale? Aquí, bien importante, hay que revisar el capítulo 9, supervisar el 5.6, supervisar que el manejo y almacenamiento de materiales se realice en condiciones seguras, conforme a los numerales 5.2, 5.3, 9.1, 9.1, porque recuerden que el capítulo 9 es el que nos habla de las condiciones de seguridad. Supervisar, bueno, aquí proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal según la norma 017, que te pide primero un análisis de riesgos y después ya darles el equipo de protección personal. Este punto que viene ahora es muy importante, 5.8, contar con un manual de primeros auxilios para la atención de las emergencias. Cuidado, primero debo realizar para este punto un análisis de riesgos de cuáles son, digamos que, las posibles causas de emergencia por montacargas. En este caso estamos hablando de montacargas, entonces nos dirigimos al montacargas. ¿Cuáles son las posibles emergencias que se pueden suscitar por el montacargas? Y derivado de esto, tengo que hacer un manual de primeros auxilios que deberá conocer obviamente mi brigada y que me diga cuál es la atención en caso de. Cuidado, de repente hay quienes piden el curso de montacargas o un curso de primeros auxilios, piden el manual de primeros auxilios del curso y el día que los inspeccionan quieren presentar el manual de primeros auxilios del curso de primeros auxilios. No ese es el que nos están pidiendo, nos están pidiendo un manual de primeros auxilios de la empresa, membrete de la empresa, logo de la empresa. De hecho ahí vienen algunos elementos importantes a cumplir más abajo desarrollados del manual, donde venga el análisis de riesgos y donde vengan digamos que derivado del análisis de riesgos, las atenciones que se deberán otorgar. Esto es bien importante porque esto es motivo muy común de una inconformidad en una inspección.
El 5.9, efectuar la vigilancia de salud de los trabajadores. Esto depende muchísimo de lo que el médico o el experto en salud nos diga que debieran tener. Pero lo que no se puede, no podemos liberar y no podemos dejar de atender en los trabajadores, en este sentido, es la visión, la evaluación de agudeza visual, la evaluación de colorimetría, la evaluación de campo visual. No podemos dejarlo de atender. Y más allá, para la gente que opera montacargas, llegar hasta la última consecuencia en inspección y en atención visual. Quiere decir, fíjense bien, no es que nos lo obligue así la norma, sin embargo, sí es una recomendación muy importante. La norma no nos obliga a comprarle lentes a los trabajadores. Sin embargo, yo sí les recomiendo que hasta los últimos puntos sean checados muy en especial en las personas que operan los montacargas. Yo sí les recomiendo una evaluación de agudeza visual muy buena, que no sea nada más de estos locales que hacen exámenes de visión y que son realmente muy básicos. Un examen de visión adecuado deberá constar como de por ahí de 12, 14 pasos, una cosa así. Son muy complejos. Porque depende mucho de justamente de la visión del trabajador, que no vaya a haber accidentes. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Obviamente nos pide otras cosas más, como por ejemplo que veamos sobre esfuerzo postural, los materiales, todo ese tipo de cosas. Bueno, pero hay que checarlo ahí. Ahora, información a los trabajadores sobre los riesgos. Hay que informarle a los trabajadores cuáles son los riesgos a los que se está exponiendo por la operación del montacargas. Informar no quiere decir capacitar, informarles, hacerles saber con un documento que te haya firmado que él ya se dio por enterado de que tú ya conoces, ya le diste a conocer los riesgos. Dar capacitación conforme el capítulo 11. La capacitación también lleva algunos elementos especiales y llevar los registros del mantenimiento de la maquinaria. Ya nos pidieron el programa, ahora nos van a pedir las bitácoras. O sea, ¿qué es lo que comprueba que realmente se dio esa capacitación, ese mantenimiento, ese mantenimiento a las maquinarias? Bueno, eso es parte de obligaciones de los trabajadores, pues son muy simples. Que las medidas preventivas se den, utilizar el equipo de protección personal, operar el equipo de forma segura, mantenerse ordenados y limpios las áreas comunes, conducirse de manera adecuada en el trabajo, someterse a los exámenes médicos, ir a las capacitaciones, informar a los patrones si ocurre algo dentro de esta situación de las actividades que sea importante hacer notar. De aquí nos vamos a brincar rápidamente, aquí la parte de electricidad. Lo voy a revisar así muy muy rápido, nada más para que tengamos idea, pero quiero irme espérenme tantito, creo que ya me pasé. No es parte de los procedimientos. Botiquín, miren lo que debe llevar el botiquín. Medidas de seguridad al inicio. Polipastos, malacates, no, todavía no. Yo pensé que ya me había pasado. Ok, eslingas, grúas. Aquí está, medidas de seguridad para el uso de montacargas. Nos vamos a ir a esta parte, vamos a leer rápidamente esta parte de medidas de seguridad para el uso de montacargas, que son importantes, digamos, en este sentido. El primero es contar con una cabina que cumpla con lo siguiente: que proporcione protección al trabajador. La cabina deberá estar con una jaula que proporcione esa protección, que provea la protección contra la intemperie, si es que se trabaja en intemperie, entonces debe estar techada de manera adecuada, que garantice una visión perfecta de la zona de trabajo. Hay muchos montacargas que antes se utilizaban con micas, que de alguna forma quedaron como desechadas porque quedaban rayadas o sucias y no permitían la visibilidad. Entonces hay que tomar en cuenta esos elementos. Que garantice la buena visión de trabajo, que cuente con un espejo de retrovisor, que permita el fácil acceso al trabajador. Normalmente se accede por un solo lado al montacargas.
que disponga de un piso antiderrapante, de un área ventilada, asiento cómodo que cuente con cinturón de seguridad. El montacarguista deberá llevar cinturón de seguridad, que sea resistente al fuego en sus construcción, en sus materiales de construcción, que cuente con un claxon que se pueda activar de manera automática en caso de reversa, o sea, puede tener una alarma de reversa si no es que es el claxon, disponer de un dispositivo de luz giratoria de color ámbar que opere durante los movimientos, entonces, y contar con luces delanteras, iluminación y obviamente por lo que decimos el claxon que esté funcionando, ¿no? Entonces, medidas de seguridad para la operación son operados únicamente por personal capacitado y autorizado. Momento. Esto nos está diciendo algo bien importante. Aquí hacemos un alto. Debemos tener un listado del personal autorizado para la operación del montacargas. Eso es evaluado como parte de la inspección. Entonces, a mí me van a pedir un listado donde se da la autorización solamente a cierto personal para la operación de montacargas. Derivado de ese listado vienen muchas otras cosas más, ¿eh? Son las personas que deberán llevar capacitación, son las personas a las que se les da hacer los estudios, obviamente enfocados al montacargas. O sea, se derivan algunas otras cosas. Entonces, bien importante. Comprobar que el operador utilice cinturón de seguridad. Frenar y bloquear las ruedas de los vehículos si están siendo cargados o descargados. Asegurar que no se sobrepase la carga máxima de utilización. Carga máxima de utilización. Recuerden que eso depende de la maniobra que van a hacer, marcada por el fabricante, la placa del fabricante. Operar el montacargas bajo un procedimiento de trabajo seguro. Tenemos un procedimiento de trabajo seguro que nos lo pidieron ahí arriba. Bajo ese procedimiento debemos operar el montacargas. Encender las luces delanteras, traseras y la luz, la torreta durante la operación, cuando así se requiera. Yo les diría prácticamente siempre. Circular con los brazos de la horquilla de entre 15 a 20 centímetros, más o menos de altura del piso, dependiendo de algunos parámetros del fabricante a lo mejor. Respetar los límites de velocidad. Recuerde que los límites de velocidad prácticamente los pone la empresa. Utilizar las barras de protección, topes, paratopes, muelles, todo esto para evitar riesgos de caída. Efectuar el llenado de combustible o de carga de baterías en una zona ventilada y que tengas equipo de emergencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en caso de montacargas eléctricos, a lo mejor puedes tener contacto con ácido o una cosa así. En caso de montacargas de gas, por ejemplo, deberás tener una puesta a tierra. En caso de montacargas que se llenen con diésel o gasolina, bueno, pues habrá de tener algún kit de derrames, alguna cosa así. Entonces hay que tomarlo en cuenta y debe ser de preferencia una zona especial para esto y ventilada. Disponer de un área específica para la manipulación de las baterías y contar con procedimientos para manejo de baterías, si es su caso, si aplica para los eléctricos. Estacionar el montacargas con los brazos de la horquilla descansando sobre el suelo y, aquí no lo dice como tal, pero las puntas hacia abajo de preferencia. Desactivar el mecanismo de encendido al finalizar la operación, quitarle la llave. Para la revisión del montacargas, realizar una revisión de mantenimiento periódica según lo que diga el fabricante y todo que esté presentando, digamos que todo su funcionamiento al 100%. ¿Sale y vale? Entonces, esto es algo que quería ver como parte de la normatividad del montacargas. Vamos a pasar a hablar ya de algunas medidas de cómo utilizamos el montacargas, pero antes y conociéndolo un poquito mejor. A ver, chicos, a ver. Vámonos ahora con esto entonces. Si tienen alguna pregunta o duda, ya saben que por favor, a través de ¿cómo se llama? De los mensajes, tanto de Facebook como de YouTube o en el chat, si no quieren hablar en Meet. Podemos contestarles las preguntas que ustedes necesiten sin mayor problema. Entonces, ahí por favor, ahí nos ponemos a atender en ese sentido. Vamos a hablar de la nivelación de las cargas. Esto es básico. Si ustedes toman un curso de montacargas de operación y no hablan de nivelación, ya estamos perdidos, Ya estamos perdidos, estamos en el hoyo. Necesitamos aprender a nivelar las cargas y saber cómo funciona el vehículo.
Es indispensable, punto, no hay vuelta de hoja. Entonces, vamos a hablar de la nivelación de las cargas y vamos a ver cómo funciona el vehículo en este sentido. Vamos para ahí entonces. Muy bien, primero vamos a hablar de algo que llamamos punto de equilibrio. El punto de equilibrio es ese punto que aplica resultado de la gravedad, donde el objeto como tal guarda su equilibrio. Si es un objeto que es simétrico y que su peso, su masa no varía en ciertos puntos, entonces va a ser muy sencillo, como en este rectángulo, bueno, en esta caja, por ejemplo, por decirlo así, tenemos, porque es un cuerpo simétrico, pero si es asimétrico, el punto de equilibrio va a depender justamente de su forma. Esto es importantísimo. Vamos a estar hablando del punto de equilibrio o del centro de gravedad más bien también durante mucho tiempo en este pequeño lapso. Entonces aquí el centro de gravedad de los objetos depende de la simetría y de la masa. Entonces esto es importante. Ahora la gravedad nos trae justamente al equilibrio. Si nosotros tenemos a dos niños en un sube y baja, en este balancín que es muy común, ¿cuánto esfuerzo vamos a requerir para que un niño suba y el otro baje? Va a depender mucho de su peso. La distancia del balancín es básicamente la misma, pero si los pesos de los niños son distintos, entonces va a depender mucho del peso el esfuerzo. Esto me queda muy claro. Yo cuando llevaba a mis hijas muy chiquitas justamente a jugar en este tipo de balancines, pues es bien complicado. Yo no me puedo subir, pues ella está chiquita, entonces lo tengo que hacer básicamente con los brazos. ¿Por qué? Si yo ejerzo todo mi peso, no sube. ¿Cómo se llama? El equipo, sí, el balancín, porque mi niña no tiene el peso para subirme, entonces no va a subir de mi lado. Sí, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos justamente aplicada la fuerza, la ley de la gravedad, y tenemos de los dos lados 100 kilogramos, pero con un largo de 2 metros. Si yo tengo de un lado 100 kilogramos y del otro lado 50 metros, miren, aquí el punto de equilibrio va a ser diferente, tendremos que moverlo. Eso es exactamente lo mismo que sucede con un montacargas. Nosotros tenemos un punto de gravedad, un lugar, un punto de equilibrio que se genera a partir de algo que se denomina superficie productiva. En un vehículo, al apoyar en un vehículo normal, en un carro, una camioneta de 4 ruedas, al apoyar las 4 ruedas, el punto en donde se apoyan estas 4 ruedas, de ahí hacia el centro, así como lo vemos en esta imagen, a eso se le llama superficie productiva. En un montacargas también sucede, nada más que la superficie productiva no es rectangular, es triangular. Ahorita lo vamos a ver en una imagen más adelante. Esto es muy importante porque la superficie productiva nos permite que el vehículo se encuentre estable. Pero si nosotros movemos el punto de equilibrio o el punto de gravedad de esa superficie productiva hacia un lado, hacia el otro, hacia el frente o hacia atrás, entonces corremos el riesgo de que el equipo se la dé y se gire, se voltee, se vuelque. Así lo vemos justamente aquí. Miren, tenemos el punto de equilibrio del vehículo y de la carga, ¿sale? Que se generan, o más bien el punto de gravedad de los dos, de los dos que generan un punto de equilibrio. Si yo muevo la carga, entonces el del vehículo también se moverá. Eso que nos debe quedar bien clarito. Entonces, ahora bien, nosotros tenemos la rueda delantera como esa punta, el triángulo del balancín, donde tengo yo a mi carga y tengo yo el contrapeso en la parte trasera, en el vehículo. Al tener el contrapeso justamente en la parte trasera, esta rueda de enfrente, nos va a marcar justamente el equilibrio entre la carga. Ahora bien, fíjense por favor en esto, nos debe quedar bien claro. Quiere decir que si yo la carga la alejo más hacia la punta de las horquillas, este punto de equilibrio se va más hacia al frente, hacia la llanta. Mientras más hacia la llanta, entonces más probabilidades de que mi vehículo se vaya de picada, se vaya hacia el frente. Por el contrario, si yo lo acerco a las horquillas, esto se va más en el vehículo hacia el contrapeso, pero no se sale del punto de equilibrio. Entonces, esto nos va a ayudar bastante. Mientras yo tenga mejor ubicada la carga
en la distancia de las horquillas. Quiere decir que si yo mido las horquillas y marco un centro y yo tengo mi punto de equilibrio al centro de las horquillas, no tendré problema. Pero mientras más hacia la punta de las horquillas, más tendré la carga, el equilibrio hacia el frente del vehículo, lo cual puede hacer que se vaya de trompa literalmente, ¿no? Entonces, vamos a tenerlo claro. Esto es justamente lo que les quiero decir. Entonces tengan cuidado en cómo cargan los objetos. De preferencia que les sobre espacio en las horquillas si es posible. ¿Por qué? Porque esto garantiza que el punto de equilibrio de la carga, el punto de gravedad de la carga, está más pegado hacia las horquillas, ¿vale? Que las horquillas están justamente en esta posición. ¿Sale? Vale. Entonces, hacia el mástil, básicamente, ¿no? Más bien las horquillas son estas y el mástil, ahí me fue el término, hacia el mástil. Que esto es lo que le estoy hablando, esto es lo que puede pasar si el peso es demasiado, ¿vale? Puede ser que el peso sea demasiado, o que el punto de equilibrio esté mal tomado y esto es lo que puede pasar. ¿Qué podemos utilizar nosotros para cargar? Bueno, ya vimos algunos aditamentos que podemos utilizar para cargar, no es punto. Algo que nos importa aquí demasiado es que justamente el efecto de la parte trasera juega mucho en el montacargas, porque resulta ser pivotante, o sea, lo que se mueven son las llantas traseras, no las delanteras como normalmente lo veríamos en un montacargas, pero en un vehículo normal. O hay montacargas que así lo hacen, algunos que no, pero algunos que sí. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta esto, más para caminos que puedan ser irregulares. Sale y vale. ¿Cuál es la superficie productiva del montacargas? El montacargas tiene esta superficie productiva. Vean, es un triángulo que va de la parte trasera del punto justamente pivotante que va entre las dos llantas hacia el punto de soporte de las llantas delanteras. Esto es la superficie productiva. Ya no se hizo un cuadrado. ¿Por qué? Porque tiene un contrapeso en la parte trasera y esto ayuda o más bien cambia las cosas versus un equipo. Y un carro normalmente no tiene peso al frente, o sea, después de la defensa no existe peso y en el montacarga sí. Entonces, esto nos hace que la situación pues varíe y sea diferente. ¿Qué quiere decir? Que hay centros de gravedad de la superficie productiva que tenemos que cuidar. Involucrar el centro de gravedad del montacargas, que es el centro de gravedad del montacargas, involucra también los centros de gravedad tanto de la carga como del equipo. Si nosotros, digamos que hacemos una cuenta matemática entre este centro de gravedad y este centro de gravedad, que es el de la carga y el del equipo, nos va a dar un centro de gravedad ya de la superficie productiva, que es este rojo. Mientras el centro de gravedad esté dentro de la superficie productiva, no va a haber problema. Pero si nosotros sacamos el centro de gravedad de la superficie productiva, quiere decir, lo acerco a alguna de las paredes laterales hacia el frente, o hacia atrás y lo saco, va a ser muy complicado hacia atrás, pero se puede también. Ahí tenemos un problema porque el equipo va a fallarnos al grado de que se va a salir. Miren, aquí está el ejemplo justamente de esto. Aquí donde vemos que el centro de gravedad de la carga se fue más hacia el frente. ¿Por qué? Porque la carga salió de las horquillas, como ustedes pueden ver. Por lo tanto, el centro de gravedad del equipo, de la superficie productiva, que es el rojo, se acerca más hacia el frente del triángulo, hacia la base del triángulo. Por lo tanto, hay más probabilidades de que el equipo se vaya hacia el frente. Si yo lo tengo en una posición adecuada, miren, cargo de forma distinta, el centro de gravedad de la superficie productiva se mantiene al centro del triángulo, que eso será lo ideal, es lo que yo tengo que buscar. Por eso es que cuando nosotros cargamos, lo que hacemos es cargar e inmediatamente llevar la carga hacia el mástil, o sea, jalarlo hacia atrás. ¿Para qué? Para que mientras más elevado, más probabilidades hay de que el centro de gravedad de la carga se salga. Entonces lo que hago es llevarlo hacia atrás para regresarlo un poco al centro de gravedad productiva que yo necesito. No debo mantenerlo recto, no debo mantenerlo al frente, mucho menos. Deberá irse hacia atrás para llevarlo al centro de gravedad del área productiva. De preferencia, la carga se deberá mover siempre abajo, porque pasa algo muy similar.
Este es un ejemplo con un barquito, en donde nos dicen, miren, si tenemos un barquito y el marinero está, el tripulante está en la parte baja, pues el barco va a estar estable. Pero si él lo tiene sobre el mástil, en la punta del mástil, el barco va a estar inestable. Exactamente lo mismo que sucedería con un montacargas. Entonces, la altura a la que nosotros manejemos la carga se va a ver reflejado. Quiere decir que lo ideal es que mientras más abajo, mejor. Mientras más abajo, mejor. A veces nosotros nos complicamos justamente con el hecho de que nos quita visibilidad el mantenerlo abajo debido a la altura, a las dimensiones de altura de la carga. Si es así, entonces la operación deberá ser en reversa, si nos quita visibilidad. Pero lo ideal es que siempre la carga vaya lo más abajo posible. Y obviamente, pues que tengamos cuidado al hacer giros o al estar en superficies inclinadas, porque la superficie inclinada hacia un lado o hacia el otro va a mover nuevamente el centro de gravedad de la superficie de productividad, de producción, y eso nos genera una bronca, ¿no? Entonces, bueno, no hay que conducir los montacargas de forma lateral. Siempre hay que observar la placa del equipo que nos va a decir justamente esto. Aquí están el mástil, las horquillas, y nos dice que a mayor altura y a más lejanía, menor peso. Quiere decir que, miren, si yo tengo o llego una caja hasta muy al frente y lo mantengo al máximo de altura, solamente puedo cargar 1650 kilogramos en este equipo. Cada equipo tiene su placa. Pero mientras más cercano, más hacia la punta que da entre el mástil y la horquilla, en este caso es prácticamente el doble. 3300, 2500 kilogramos. Entonces, de preferencia, lo más abajo posible y lo más pegado al mástil la carga, que es, digamos que lo ideal. Hay que tener cuidado con giros rápidos porque obviamente la fuerza centrífuga nos hace que nos salgamos, también se ladea, se gira el equipo por la fuerza centrífuga. Y obviamente el asunto de la carga viva, quiere decir, si yo freno de manera intempestiva, pues yo freno y mi velocidad la reduzco a cero, pero la carga no, la carga si no está sujeta al equipo, él no va a frenarse junto con nosotros. La carga va a continuar todavía su trayectoria. Por lo tanto, esta fuerza viva puede ser que la carga se nos caiga. Hay que tener mucho cuidado. Frenamos muy lento o de preferencia la carga sujeta al equipo. Y tener mucho cuidado con superficies irregulares. Hay montacargas para este tipo de superficies. Son específicos, se ocupan en algunas situaciones como de construcción, pero no son tan comunes, pero sí existen. No todos los montacargas pueden transitar en este tipo de superficies. ¿Por qué? El movimiento y el poco sistema de amortiguación, los montacargas prácticamente carecen del sistema de amortiguación, si tienen muy poco, algunos más y otros menos, dependiendo de su diseño y del tipo de montacargas, pero el que sean tan carentes de sistema de amortiguación dificulta justamente esta situación. ¿Sale y vale? Pues bien, debemos tener cuidado justamente en este sentido con el asunto de las superficies productivas. Si tienen alguna duda o pregunta, como les decía, por favor váyanme comentando para que hablemos de esto. A través del chat les podemos ir contestando, obviamente, para quienes lo están viendo en vivo. Si ya lo estás viendo grabado el video, porque es parte de las clases, esto se sube a las plataformas educativas del colegio. Bueno, pues no te puedo contestar a través pero sí te puedo contestar a través del grupo de WhatsApp de tu curso. Entonces no hay mayor problema, lo podemos hacer a través del grupo de WhatsApp del curso. Entonces sería la manera en cómo lo estaríamos contestando tus dudas. Sale y vale. Bueno, ya hablamos de este tema que pues es importante. Vamos a hablar de algunas técnicas específicas de traslado. Ya sabemos cuáles son los puntos de equilibrio y la superficie productiva y esto, que te decía, son herramientas necesarias para esto. Pero ahora necesitamos hablar de algunas técnicas de traslado. Esta presentación es un poquito más amplia. Aquí tienen algunas técnicas de manipulación muy básicas, pero como lo voy a retomar toda esta teoría en digamos que en un documento final, no quiero
no quiero repetir la información. Entonces, lo voy a hacer aquí rápidamente. Las técnicas básicamente para el levantamiento y para, para bajar carga son estas, son las siguientes. Son como 3 pasos básicos. Cuando yo voy a dejar una carga, si la traslado, la debo trasladar siempre la carga pegada hacia el mástil, inclinada. Entonces yo levanto, jalo la carga hacia mí y avanzo para depositarla en otro lugar, que es justamente lo que tengo aquí. Yo levanto la carga, inmediatamente figura 2, la jalo hacia mí, hacia el mástil, para llevarla al punto, al centro productivo, y entonces así es como avanzo. Con el montacargas levantada las horquillas de 15 a 20 centímetros del piso, sin tener problemas de visibilidad, puedo ir hacia el frente. Ahora, cuando yo llego al punto y voy a descargar, debo llegar, elevar la carga, de preferencia lo más pegado, sin afectar el lugar en donde voy a dejar la carga. Hago alto total, nunca se hacen dobles maniobras. ¿Qué quiero decir esto con esto? Y eso bien claro para los montacarguistas, porque obviamente por cuestiones de tiempo, normalmente lo que hacen son dobles maniobras. Quiere decir, mientras van avanzando, van elevando cargas, y eso está muy mal, porque eso, o van girando, peor tantito, porque al elevar la carga e ir girando, nos metemos en un problema. Al girar podemos rotar y la fuerza centrífuga hacer que se tire la carga. Entonces, hago alto total, elevo la carga y ahora sí me introduzco y bajo la carga. Ese sería como el proceso siguiente, ¿no? El siguiente paso. Cuando vamos en circulación de rampas, sí hay que tomar en cuenta las especificaciones del equipo, cuál es el punto, pero casi de manera general, una rampa se sube de frente y se deberá bajar en reversa. Casi de manera general. Esto depende mucho de las especificaciones, pero casi de forma general tendrá que ser así. Se sube de frente y se baja en marcha hacia atrás, ¿sale? En reversa. ¿Esto para qué? Para que la carga vaya recargada justamente sobre el mástil y no tengamos problema, ¿no? En este sentido. Bueno, pues ahí está parte de las técnicas y especificaciones del asunto de las cargas que debemos tomar en cuenta. Lo vamos a retomar un poquito más adelante, les digo, con otro documento. Vamos a ver algunas de las técnicas más adelante, entonces vale la pena. Recuerden que si tienen alguna pregunta, a través, por favor, de los chats, con todo gusto les vamos contestando. Sale y vale. Ahora bien, vamos a retomar otro punto, que son las reglas de seguridad. Ahora sí vamos a hablar de algunas reglas de seguridad muy importantes para este asunto pues de los montacargas. Entonces, de hecho, nos las piden, si recordarán, nos las piden como parte de los protocolos de seguridad de la norma, ¿no? Nos piden los procedimientos de seguridad. Bueno, pues algunas reglas de seguridad del montacargas, vamos a revisarlas para que no tengamos bronca. Les voy a pedir un favor, vamos a hacer un ejercicio de respiración bien sencillo, bien sencillo. Esto nos va a ayudar un poquito como a retomar, a concentrarnos, a que mi voz, que va muy plana, muy plana, de repente haga que se me despierten tantito, pero vamos a hacer un ejercicio de respiración bien sencillo. Fíjense bien, este es un ejercicio que prácticamente me enseñó mi mujer de yoga, pero nos ayuda mucho al asunto de la respiración. Van a apretar su nariz entre el dedo pulgar y el dedo meñique, van a apretar su nariz, dejando los dedos, los otros 3 dedos aquí al frente. Aquí, haciendo un poquito de tapados, así van a quedar tapados, ¿sale? Fíjense bien. El ejercicio va de la siguiente forma. Primero tomamos aire. Si quieren cerrar los ojos pueden hacerlo. Esto va a ser un ejercicio de 30 segundos, muy sencillo, muy rápido, pero háganlo, síganme, les va a ayudar mucho. Háganme caso, o sea, confíen en mí, chihuahuas, confíen en mí. Háganlo, por favor. Vamos a tapar con una nariz, con otra. Todavía no tapamos, solamente lo que vamos a hacer es inhalar. Ok, ahora tapamos fosa nasal izquierda y dejamos ir el aire lentamente por la derecha. Inhalamos por la derecha, tapamos ambas fosas nasales, contenemos la respiración un momento, destapamos la izquierda y dejamos ir el aire por el lado izquierdo. Nuevamente inhalamos por la izquierda, tapamos ambas fosas nasales y luego nos mantenemos tantito y dejamos ir
el aire por la derecha. Repetimos por última vez. Inhalamos por la derecha. Tapamos fosas nasales. Mantenemos tantito. Y exhalamos por la izquierda. Sale, vale. ¿Les ayuda un poquito a oxigenar el cerebro? Por supuesto que sí. Es un ejercicio muy bueno para oxigenar el cerebro. Sale, vale. Entonces, vamos a hablar de las reglas de seguridad para que entremos nuevamente como en calorcito. Importante cuando son cursos de este tipo hacer un poquito de ejercicio diferente que nos ayude, ¿no? a despertar un poco. Reglas del montacargas de seguridad para la conducción del montacargas. Vámonos con algunas de las reglas. La manipulación de la carga deberá efectuarse guardando siempre una relación dada por lo que nos dice el fabricante. Quiere decir que deberá de tomarse en cuenta esta tarjeta, esta placa que yo les mencioné, muy importante. No conducir el equipo por personas no autorizadas. Recuerden que hay un listado de personas autorizadas. Permitir, o más bien no permitir que ninguna persona se suba a la carretilla, a la canastilla, a las horquillas, no pueden. Yo les pongo un ejemplo bien sencillo. Imagínense que ustedes tienen a su nena de 6 años. Vale, tienen a su nena de 6 años. Una hermosa niña de 6 años. Y se van a subir al carro con su hija de 6 años. Y se les ocurre levantarla y ponerla en el techo del carro. ¿Arrancarían el carro? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está colocada en el lugar diseñado para que vayan las personas. Es exactamente lo mismo. El vehículo tiene un diseño muy claro. El único lugar donde tiene asiento o donde debe ir el operador, porque hay montacargas que no tienen asiento, se operan de manera, se operan parados, es uno. Solamente van personas ahí. A menos de que, por ejemplo, por fábrica, mis horquillas puedan tener una canastilla para elevar personas. Bueno, pero está diseñado para eso. Entonces, no se permite que ninguna persona vaya en un lugar que esté fuera del diseño implementado por el fabricante. Y mirar en dirección antes de correr, en ambas direcciones antes de avanzar. Vamos a hablar de un elemento muy importante de esto justamente más adelante, que nos va a ayudar bastante. Vamos a hablar de la regla de la ola. Entonces vamos a hablar de esto más adelante. Ok, disminuir la velocidad en cruces en lugares, siempre hay que tener en cuenta esto. Fíjense bien, yo les recomiendo que, aquí viendo justamente esta imagen, que en lugares en donde existan esquinas, si por diseño pueden recortar la esquina, hagan de cuenta que justamente esto que está sucediendo aquí, recortan la esquina de tal manera que la punta queda sin ser ocupada y ser liberada, nos permite que los vehículos pasen de mejor forma, una, y dos, los podamos ver antes. Si yo voy caminando de este lado, ojalá se esté viendo bien, digamos que de frente del montacargas y pudiera chocar con el montacargas, ya sea en otro vehículo o voy caminando, si yo tengo la punta recortada, observo perfectamente al montacargas antes, cuando él va saliendo por la callecita, por la avenida, por el pasillo, entonces, y él también me ve antes. Esto evita accidentes. Si pueden en sus otros laboratorios recortar las esquinas, ayuda bastante. Eso ayuda bastante. Evitar paradas, arranques bruscos. Los montacargas se conducen entre 10 y 20 kilómetros, dependiendo de los lugares y de las normas que nosotros establecemos. Transportar únicamente cargas preparadas y correctamente colocadas. Mucho cuidado con cargas que son con líquidos. Esto porque obviamente el líquido se mueve y esto va generando que el punto de equilibrio de gravedad, recuerdan esto, de la carga también se mueva. Entonces hay que tener cuidado, respetar los códigos de conducción, las normas, las señalizaciones, no transportar cargas que superen justamente la carga nominal, no hacer esto. Esta es una fotografía típica de lo que no se tiene que hacer. No abandonar el vehículo con las llaves puestas, siempre dejarlo frenado, siempre dejar las llantas trabadas cuando se hace alguna maniobra que requiera la llanta trabada. Este tipo de cosas son importantes. Hay equipo de protección personal con el que debemos de cumplir. Guantes, chaleco, casco en algunos casos, dependiendo de lo que se ocupe. El calzado, el casco.
Hay 4 elementos que nosotros debemos tomar en cuenta en la operación de los montacargas. El primer elemento es la carga, ya hablamos de ellas. El segundo, dónde va a circular, también ya hablamos de ello. El tercero, el operador, su nivel de cansancio, su nivel de atención, su nivel de compromiso, su nivel de conciencia, su nivel de capacitación y las condiciones del montacargas. Estas 4, evalúenlas en un checklist para que vean si estamos haciendo trabajos de manera adecuada y coloquen justamente que sí y que no, para que se den cuenta de dónde están fallando, ¿no? Tengan en cuenta esto. La identificación de los riesgos, más cuando son químicos, hay que enseñarle al personal sobre identificación de riesgos. Ya no se utiliza el rombo de NFPA, recuerden que se utiliza el sistema globalmente armonizado, que sepan leer etiquetas de los productos, por favor, y los riesgos con respecto a dónde van a hacer la maniobra, que también sepan perfectamente de estos. Y bueno, recordar la operación del montacargas, cómo se debe dar. La operación del montacargas se debe dar bajo, y vamos a pasar a este elemento, bajo el programa de la ola. Quiero primero decirles que la operación del montacargas va muy enfocado a esta frase: saludar salva vidas. Fíjense bien lo que les estoy diciendo: saludar salva vidas. En algunas empresas hemos implementado el programa de sonreír salva vidas. Los montacargas, desde como yo se los puedo explicar, debieran ser las personas más amables, más afables, más risueñas, más saludadoras, más amistosas, más friendly de toda la planta. ¿Por qué? Porque debemos asegurarnos de que nos sonríen y nos saluden en todo momento. La regla de la ola, que se expresa con una ola de mar, pero en realidad se refiere al saludo, obviamente con las connotaciones ortográficas que da una palabra de hola y hola, pero a eso se refiere, nos habla justamente de que el operador de montacargas, tanto el personal de la planta, deberán aprender a saludar cada vez que hagan cruces. Si yo saludo, garantizo que el montacarguista me está observando y el montacarguista garantiza que el peatón lo está observando. Tenemos que aprender a saludar. El saludar nos permite ubicar perfectamente a quién le cedemos el paso. Ahorita hablamos de las preferencias, pero esto puede variar un poco dependiendo de muchos contextos. Ahorita hablamos de las preferencias. ¿Cuáles son los elementos que un montacarguista debe observar cada vez que hay un cruce y en todo momento? Primero, si viene un cruce, de preferencia ir disminuyendo la velocidad hasta hacer alto total. Si no va a ser alto total, sí, en todos los cruces disminuir la velocidad siempre. Porque esto es, yo vengo en un cruce y tengo probabilidades de toparme con una persona. Recuerden que la reacción del montacargas es más lenta que la reacción de un peatón. Va a tardar más tiempo en detenerse. Por lo tanto, si voy a menos velocidad, tengo un mejor control de la reacción de frenado o del tiempo de frenado, más bien del tiempo de frenado. Segundo, toco la bocina antes de el cruce. Y si encuentro a alguien, debería hacer alto total y saludar. Si yo traigo carga y no puedo hacer alto total, saludo y no le permito el paso. De hecho, hay muchas empresas que tienen implementado justamente un pasillo con reja, que tienen sensores. Si pasa a cualquier vehículo, la reja no se abre. No se abre. ¿Quién tiene la preferencia? Dentro de la industria, y en muchos sentidos, hasta afuera también, pero dentro de la industria la preferencia de paso la tiene el equipo móvil. Por eso se les cierra el paso a los peatones para que no pasen, porque el equipo tiene menor tiempo de reacción que el de la persona. Entonces, saludar, saludo, me aseguro que me está viendo y continúo. Entonces toco, te esperas, me aseguro y continúo. Si esta regla la saben los peatones, entonces ellos harán alto total. Antes de caminar deberán pensar a dónde van y siempre saludar. Pero se detienen y esperan a que el vehículo pase. Aunque tengan prisa, se esperan a que el vehículo pase. Les digo, en muchas plantas, en muchos lugares, justamente esto se hace a través de un dispositivo de seguridad donde no permites el paso de la gente. Viene un sensor, va a pasar el vehículo, lo detecta
y se cierran las rejas, no pasa, no pasa el personal. Por lo tanto, si hablamos un poquito de prioridades, ¿quién tiene la prioridad de paso? Pues queda muy claro que la prioridad de paso la va a tener entonces el vehículo versus la persona. Por muchas cosas, la persona es más fácil de cuidarse, tiene menos, ya saben que lleva las de perder, todo este tipo de cosas, entonces el vehículo lleva la prioridad. Deberá esperarse siempre el vehículo, porque el vehículo puede hasta derramar su carga, tirar la carga, hay muchas cosas, muchos elementos ahí que pueden afectar. Entonces, el vehículo lleva esta prioridad de paso. Sale y vale. Ya, no por último, pero sí ya cerrando un poquito esta presentación, vamos a hablar de algunos elementos, por ejemplo que este puede ser un documento, una guía que nos permite como dar resumen a todo lo que hemos visto e ir checando algunas reglas y prácticas de la operación del montacargas. Aquí le ponen ustedes el logotipo que quieran, obviamente pues es de un montacargas de lo que estamos hablando, y vamos a hablar del grado de riesgo. Indispensable que ustedes tengan determinado cuál es el grado de riesgo que ustedes manejan para sus tipos de tareas. Obviamente alto, y que definan qué es alto, ¿no? En este caso alto, probabilidades de muerte o de graves lesiones en cualquiera de las personas o al equipo, ¿no? Tipos de peligros potenciales que estén descritos: lesiones al operador o al personal, al equipo, por volcaduras o daños materiales o en propiedad ajena. Son los daños potenciales que pudieran ocasionarse. Las referencias, la norma 6, pero no es la única referencia, también tenemos la norma 1 por las condiciones de los pisos y todo esto, también tenemos la 26 por la señalización, la 17 por el equipo de protección personal, la 25 por la salud visual de los trabajadores, la 25 por la iluminación del lugar, que debe ser buena. O sea, hay otras referencias legales que pudiéramos integrar aquí. Reglas de seguridad, fíjense, un resumen de lo que hemos visto. Un resumen de las reglas de seguridad que podemos manejar. Solo personal capacitado podrán operar los montacargas. Para que sea personal capacitado, primero tengo que tener personal autorizado. Entonces, primero un listado de la gente que está autorizada a utilizar montacargas y después esa misma gente capacitada. Asegurarse que ellos cuenten con la constancia de habilidades laborales DC3. Asegurarse de que cuenten con el SUA, porque a veces no son internos, son externos, que se tenga pagado su seguro social de ellos. Realizar un checklist antes de operar el montacargas, de preferencia que tengan un checklist de todas las partes del montacargas antes de operarlo, para que permita que el operador, antes de proceder, haga las maniobras del equipo, lo pruebe en estático y entonces ahora sí procedamos a ser utilizado el equipo. Revise el trabajo y asegure que el montacargas seleccionado cumple con los requerimientos para las tareas. Esto es bien importante. Me ha tocado montacargas que los ponen a trabajar en lugares en donde no pasan. Entonces, muy complicado. Todos los montacargas se utilizarán de conformidad con las recomendaciones del fabricante del montacargas. ¿Sale? Ahora, llevar un programa de mantenimiento y la bitácora, ya lo vimos también, que se actualice y se encuentre con el equipo. Ahora, revisar el camino que se va a recorrer. Ya sabemos que los montacargas tienen una poca capacidad de amortiguación, entonces los caminos deberán ser llanos, deberán estar en condiciones adecuadas. Conservar una copia del manual de operación del montacargas en el equipo. Saber cuáles son los límites de levantamiento de la carga, porque de repente no nos tomamos en cuenta. Dice, no se realizarán modificaciones al equipo a menos de que el fabricante lo apruebe o algún ingeniero profesional lo apruebe. Tales como hacerle orificios o cualquier tipo de cosa, ¿no? Poner las horquillas lo más separado posibles cuando se pueda. Que las horquillas se mantengan a 10 a 15 centímetros del suelo, se puede hasta 20, dependiendo mucho también de las recomendaciones del fabricante. Que mantenga la carga siempre lo más cerca del mástil, ya lo hablamos. Que tenga claxon y que esté funcionando. Que tenga velocidades seguras y que se operen con suavidad. Asegurarse que el operador siempre tenga una visión clara de todo el panorama, que no tenga problemas.
las características del área determinada para el montacargas, para la carga de combustible. Recuerden que tiene que ser un lugar especial y deberá haber botiquín, a lo mejor lavaojos, a lo mejor qué cosas, porque también deberás planear la situación de las emergencias en la carga del combustible. No deberán ir ningún pasajero adicional en el montacargas, que no se permita. El montacargas no deberá utilizarse como transporte de personal. Prohibido llevar gente en el montacargas si no está diseñado para eso. Utilizar señales de advertencia, ya lo vimos. Tanto alrededor, es más, hay algunas señales que me han encantado, quiero comentarles esto, donde ya se le instalan luces al montacargas de color rojo normalmente, como una especie de luz láser, que da la señal hacia los exteriores y una señal hacia el techo. Entonces tú ves el techo y sabes que un montacargas anda ahí porque viene una luz láser hacia el techo y algunas luces hacia los laterales que te permiten no acercarte al montacargas. Eso es, es un muy buen dispositivo de seguridad. Prohibido el uso de teléfonos celulares donde estemos operando con montacargas y para los montacarguistas. Que utilicen las barreras de seguridad si es que se necesitan. Todo izaje con los elevadores deberá estar en condiciones adecuadas, deberá hacerse de forma correcta, vaya, hay un procedimiento de izaje, asegurarse de la capacidad de carga de los equipos, depende de la carga, recuerden, la capacidad máxima. Dar paso al peatón, pero lleva la preferencia el equipo, acuérdense de esto. Hacer sonar el claxon en las intersecciones, ya vimos la regla de la ola, cómo sucede este proceso, debemos tenerlo en cuenta. Evitar el uso de espejos de reversa en el montacargas, preferible de frente, pero si vamos a hacer una maniobra de reversa, que sea con el operador observando, que tengan en todo momento el cinturón y colocado los montacarguistas y solamente un movimiento a la vez. Ya decíamos que no debe haber movimientos combinados, ¿no? Entonces esto es importante. Y bueno, pues que tengan el equipo de protección personal, qué es lo que se va a hacer, el procedimiento en caso de emergencia, documentos que se requieren en el lugar, las pruebas de equilibrio, la toma de presión, las evaluaciones médicas, muy importante, deberán todos los montacarguistas primero pasar por una evaluación de signos vitales antes de iniciar su labor. Siempre los montacarguistas, una evaluación de signos vitales y el checklist de montacargas, ¿no? Bueno, hay algunas ayudas visuales ahí que se pueden ocupar. Todo esto se debe de procurar justamente en el asunto de los montacargas. Prácticamente hemos llegado al final de la conferencia. Ojalá y todas las preguntas que tengan se hayan logrado contestar a través del chat. Si tienen alguna pregunta extra, igual estamos al pendiente ahorita a través del chat para darles respuesta. Estos son elementos básicos de seguridad que se tienen que tomar en la operación de montacargas. Muy recomendable que aparte de esta información teórica que nos ha llevado a lo mejor 1 hora y cuarto, 1 hora y cachito tomarla, tengamos también una capacitación práctica, que tengamos una capacitación en las maniobras adecuadas del montacargas. Recuerden que para este tipo de cursos se requiere una constancia de habilidades laborales. Lo ideal es que tengamos la constancia de habilidades laborales. Entonces, bueno, tómenlo en cuenta como parte de. Y bueno, todas las medidas de seguridad pertinentes. Chicos de los cursos de los diplomados, SILED, atención prehospitalaria, paramédico industrial o paramédico industrial o TCGIRI. Esta conferencia ya la van a encontrar en la plataforma en estos momentos junto con el examen. Se van a la sección de conferencias. Recuerden que nuestra plataforma cambió un poco. Entonces váyanse a TCGIRI y otros cursos. Se meten a la sección de conferencias y ahí van a encontrar la conferencia Operación Segura de Montacargas. Van a poder hacer su examen y obtener su reconocimiento prácticamente de forma instantánea. Si a alguien le interesa tener el reconocimiento de esta
esta conferencia, por favor, de preferencia, primero deberá estar registrado en nuestra plataforma. El registro prácticamente es gratuito porque pueden hacer el propedéutico de los diplomados de forma gratuita dentro de la plataforma, toman algunos temas, se llevan algunos reconocimientos, esto es gratuito. Y ya que estén registrados, que pueden hacer el registro muy fácil, mándenme un WhatsApp, por favor, 55 35 39 70 90, 55 35 39 70 90. Les mando la liga sin mayor problema, se registran y tiene un costo de 150 pesos el reconocimiento. El reconocimiento se da a través de una evaluación. Primero hacen la evaluación y al aprobarla les llega su reconocimiento automatizado al correo electrónico. Al aprobarla, ¿quiere decir que tienen probabilidades de reprobarlo? Sí, de no aprobarlo, y entonces vuelven a hacer la evaluación hasta que lo aprueban. Cuando lo aprueban, entonces les llega su reconocimiento en PDF a su correo electrónico de forma automatizada. Entonces, 150 pesos esta conferencia sin mayor problema, la pueden adquirir, 55 35 39 70 90. Y pues bien, agradecerles como siempre a todos su atención, su disposición de estar pues los días jueves a las 8:30 en cita aquí con nosotros. Esta conferencia queda nuevamente pues puesta para quien desee verla en redes sociales. En las redes sociales queda cortada, queda en trozos, en clips, pero en nuestra plataforma la podrán ver de manera completa. Siempre en la plataforma las tenemos completas y en las redes sociales quedan clips, solamente quedan pedazos de las conferencias. Esto obviamente porque pues, el material lo pueden vivir en vivo gratuito el día de hoy, aquí en esta presentación en vivo. Muchísimas gracias, les doy un gran abrazo, un gran saludo, nos vemos por favor el día domingo, seguramente tendremos conferencia y estamos en contacto. Cuídense mucho, soy Alejandro Cervantes del Colegio Internacional de Urgencias Médicas Ciudad Industrial. Que tengan bonito día, saludos a todos.